Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y todas las noches, lleva a sus hogares este programa con buenos libros, con buena literatura, con excusas para el entendimiento y también, de vez en cuando, con buen cine. Y la noche de hoy tenemos una noche de cine. Vamos a estar conversando con un realizador audiovisual, con un hombre de cine, con un hombre que le ha dedicado los últimos, ¿qué serán? 40 años al mundo de la producción audiovisual y de específicamente la dirección de arte, que es una de las más difíciles y quizás más incomprendidas de las disciplinas que se suman en la construcción de una película. Me refiero al artista uruguayo, Matías Tica. Matías, bienvenido a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Gracias, buenos días. Es Ticas, mi apellido es Ticas, termina en este. Digo para que sigamos. Ah, perfecto. ¿Cómo estás, Matías? Cuéntanos una cosa. ¿En qué parte del mundo te encuentras ahorita? En Caracas. Vivo en Caracas y me encuentro en mi casa. Excelente. Mira, nosotros salimos a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Son 23 emisoras. Bueno, nos escuchan desde el Amazonas, desde del Tamacuro a la parte más oriental, pero también nos escuchan en Paraguaypoa, en Machiques, en la parte más occidental del país. Toda la geografía nacional conectada para encontrarnos con el mundo del arte y con el mundo de la intelectualidad. Hemos comenzado preguntándote tras cámaras o antes de comenzar la entrevista, ¿en qué año naciste? ¿No? Naciste en un año crucial quizás para la democracia venezolana. Aquí en Venezuela, en el 66, vivíamos un proceso de construcción de la democracia. Entraba a gobernar Raúl Leoni, y con Raúl Leoni, bueno, empezaría un poco la primera sucesión electoral pacífica en la historia de Venezuela. No era lo mismo en el Uruguay. Los años 60 y 70 fueron convulsos para Brasil, para Uruguay, para Argentina. Háblanos un poco de tu nacimiento, de tus padres, de dónde comenzó tu inclinación por las expresiones artísticas. Bueno, mira, sí, como dices, en el año que yo nací empezaron ciertos problemas ahí en Uruguay, toda esa zona del sur. De hecho, yo cuando tenía un año nos fuimos de Montevideo a Brasil primero y a los pocos años nos fuimos a España. O sea, nos tuvimos que ir por esos problemas sociales que habían en esa época. Y yo crecí, digamos, en Barcelona, España, desde los 5 años más o menos. Yo y mis hermanos después. Mira. Ajá, dime. Yo tengo una muy querida amiga uruguaya también que tendrá tu edad casi. Ella se llama Luz Labat, es actriz y le pasó casi exactamente lo mismo, ¿no? Sus padres salieron del Uruguay y se vieron obligados, fueron a España, y de España también salieron por las mismas terribles condiciones. Llegaste a Venezuela a tus 22 años, en el año 1988. Me comentaste también antes de comenzar la entrevista. ¿Por qué elegir Venezuela? Ya eras un joven, un adulto. ¿Llegaste solo? ¿Viniste con tu familia? ¿Qué te ofrecía Venezuela como joven? Bueno, en esa época sí andaba un poco viendo a ver qué hacía, qué hacía, ¿sí? O sea, buscando mi vida, digamos, llegué a
digamos, vivía en Barcelona, salía a viajar, estuve por Sudamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, y llegaba donde podía llegar, donde tenía donde llegar. En Caracas vivía en ese momento mi tío, y fue un sitio donde llegué. Él en ese momento estaba trabajando como escenógrafo, tenía un taller de escenografía aquí en Caracas y hacía muchos comerciales. Yo llegué a su casa, empecé a trabajar con él, me encantó, o sea, el cine desde la primera vez que trabajé ahí me enamoró, y Caracas también, o sea, fue todo junto. La ciudad, la gente y el trabajo. Se juntaron esas tres cosas y aquí me quedé. Mira, me parece interesantísimo es decir, antes de llegar a Caracas en el 88, ¿no habías tenido contacto con las expresiones cinematográficas ni con el arte, o hay algo ancestral, algo que está allí en tu familia? Mi padre hizo teatro toda su vida, fue escenógrafo de teatro toda su vida. Cuando cuando lo conocí y formé parte de su vida, él hacía muchos stands de eventos y de de las vitrinas de tiendas. Era como su trabajo, y digamos que yo, ya un poco mayor, lo ayudaba y lo veía bastante. Estaba como acostumbrado o conocía un poco de todo eso de ambientar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el cine me gustó mucho siempre. Desde chamo iba mucho al cine, me encantaba. Y me formé estudié fotografía y trabajé con un fotógrafo ahí en Barcelona. Después me estudié en un instituto de audiovisual en Barcelona, mientras trabajaba en un estudio de fotografía, y también empecé a estudiar arquitectura. De esos estudios de arquitectura sí me gradué en el Instituto de Audiovisual, pero dejé los estudios de arquitectura y me fui a viajar, y en eso fue que llegué aquí, a Caracas. Estupendo. Mira, viviste entonces el Caracazo, porque fue el año siguiente, en el año 89. ¿Cuál es tu...? Correcto, tenía 6 meses, 8 meses de haber llegado. ¿Cómo observaste eso? ¿Cuál es tu voz como testigo de ese momento histórico? Bueno, fue bastante impresionante, fue bastante fuerte, digamos. Yo ya tenía esos 6 meses, 8 meses de estar aquí, ya, digamos, me conocía parte de Caracas y estaba como bastante habituado, pero claro, ese tipo de eventos y de cosas no las conocía, pues nunca aunque nosotros huimos de Uruguay por toda la dictadura de esa época, pero nunca la viví yo realmente, ¿no? Nunca sentí nada de eso. Entonces ver todo eso, lo militar en la calle, quedarte encerrado en la casa, que no podías salir, te asomabas por el balcón y veías las ¿cómo se llaman? Las tanquetas, los camiones y la vaina y todo eso, bueno, era como extraño, nuevo para mí. Yo vivía en ese momento en el Marqués, entonces tenía Petare bastante cerca y se escuchaba, ¿no? Todos los tiroteos, los tiros, todo el zaperoco que se armó todos esos días. Trabajaste en El Amparo, en esta película que habla sobre esa masacre política. De algún modo, tus vivencias se transportan a la manera en la que construyes los escenarios, o en esa película, por ejemplo. Yo creo que no. Realmente, o no lo sé, si a lo mejor inconscientemente puede ser, pero no conscientemente. Mira,
el mundo, te tocó vivir entonces con tu tío la experiencia de hacer escenografías para televisión y para cine. ¿Podrías relatarnos algún tipo de historia del comienzo de tu carrera? Es decir, si existe escenografía para alguna telenovela, si trabajaste, si finalmente te contrataron en algún canal de televisión, si viviste esa etapa de los 90 que fue quizás la última gran etapa de la televisión venezolana. Sí la viví después, o sea, en ese momento, yo cuando llegué mi tío estaba haciendo bastantes comerciales, se hacían bastantes comerciales aquí, grandes comerciales, los comerciales de Belmont, no sé si tú los llegaste a ver, eran grandes comerciales, o sea, viví esa etapa hasta que me llamaron para trabajar en Río Negro, de Atahualpa Lichi, que fue mi primera película. Ahí trabajé como asistente de escenografía y como utilero, después en el rodaje. Y ahí fue que me enganché con el cine, o sea, ahí fue que realmente hubo sí como la decisión ya final y tomada de que esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, digamos. Y esto es lo que me encanta y aquí me encuentro perfectamente a gusto y esto es lo que quiero hacer. Pues después de hacer esa peli me quedó claro que ese era mi camino profesional, digamos. Después, unos años después, entré en Radio Caracas, pero en el 2000. Sí, en el 2000 fue que entré a hacer novelas. Atahualpa Lichi, esta película Río Negro es del año 1990. Quiere decir que fue muy poca la espera para que el cine te tocara tu puerta y te engancharas con el cine. La filmamos en el 89. Entonces sí, yo tenía poco más de un año de haber llegado aquí. Y sí, no fue llegando, digamos. Mira, ¿y cómo conociste, cómo llegaste a conocer a Atahualpa Lichi? Bueno, lo conocí en ese rodaje, realmente. Yo entré por mi tío, que conocía a Delfina, los productores, Delfina Catalá, en ese momento, y yo era nuevo, pues, nadie me conocía para ese entonces, y Atahualpa lo conocí en el rodaje, lo vi en el rodaje. Nosotros, esa película fue grande, fue una película bastante grande, se hicieron una escenografía muy grande, tuvimos varios meses en Puerto Ordaz trabajando, entonces yo trabajé toda la preproducción como escenógrafo, como asistente de escenografía realmente, pero hicimos muchas cosas. Y después me quedé como utilero de set en el rodaje, porque estar en el set, pues bien vivir un rodaje como tal. Y bueno, me pude entrar y pude estar allá. O sea, fuiste hasta el Amazonas, porque parte de esa película también se grabó en el Amazonas. No, puede ser que hayan hecho, no, se grabó todo en Puerto Ordaz. Puede ser que hicieran algunos exteriores en Amazonas, pero lo hicimos todo en el Caroní, en Puerto Ordaz. Todo. ¿Y cuál fue la siguiente? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, estoy acelerado. Son 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y a la vuelta me gustaría que exploráramos a ese joven, Matías Ticas, que bueno, que se ha quedado y ha decidido hacer del cine y de la dirección de arte una profesión. Y por eso en Venezuela, donde, bueno, evidentemente la industria cinematográfica quizás no daba para vivir todos los días. Así que me gustaría que me contaras cómo hiciste para construir esa profesión. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el realizador audiovisual, con el director de arte para cine, de Matías Ticas, quien recientemente quizá el año pasado, porque fue el rodaje el año pasado, ha estado trabajando en una película que va a salir al ruedo
que va a estrenarse en las salas de cine venezolanas, llamada Julia tiene Sugar, una película de José Antonio Varela, una comedia, realmente una comedia romántica, ligera, de esas que el cine venezolano casi no nos tiene acostumbrados, ya que el cine venezolano está asignado, quizá equivocadamente, porque el siglo XXI ha venido a desdibujar eso, pero estaba asignado, bueno, quizás por la violencia, quizás por la crónica negra, por el cine negro, pero evidentemente tenemos hoy la oportunidad de hablar con una de las piezas fundamentales de la construcción de una película, que es un director de arte. Resulta que el director de arte, y me corregirá Matías, es el responsable de hacer realidad a toda la construcción escenográfica que el director de la película ha propuesto en el guión. Muchas veces el director tiene que inventar un mundo que solamente está en palabras, es decir, tiene que hacerlo realidad. Entonces, no es fácil, y a veces, por lo menos en nuestro cine, los recursos son limitados para poder generar cambios sustanciales o construir realidades más allá de las palabras que están expresadas en el guión. Y quizá el director no lo entiende cuando está dibujando ese guión, o el escritor no entiende cuáles son las limitaciones reales que tiene el presupuesto, o que va a tener el realizador, el director de arte, para hacerlo realidad. Matías trabaja desde el año 1989 en el mundo del arte. Se inauguró con la película Río Negro, y ahora la pregunta, Matías, es: ¿cómo hiciste para configurar esa profesión? Es decir, para decirte, me voy a dedicar a hacer esto, me voy a dedicar al mundo del cine con esto, porque me encanta, porque creo que es lo que nací para hacer. No sé si lo pensaste de esa manera. ¿Y cómo fueron esos años 90 en la construcción de esa profesión? Bueno, como te estaba contando, sí, después que tuve mi primera experiencia con Río Negro, me quedó clarísimo, así de una manera, ¿cómo se podría decir? De una manera indudable, que esto era lo que yo quería hacer de mi vida, de mi profesión. Bueno, sí, en ese momento no se rodaba, era como un final de una buena época de cine aquí en Venezuela. Yo en ese momento me dediqué a hacer escenografía, básicamente, que era lo que venía haciendo con el taller que tenía mi tío. Pude hacer varios comerciales en ese momento, pero yo lo que quería era hacer películas, cine, ¿no? Entonces, cada vez que había una oportunidad, cada vez que sonaba alguna, trataba de entrar, de que me llamaran, de qué chance tenía de poder hacer la escenografía. Yo en ese momento pensaba en escenografía. Tuve más o menos suerte, pude hacer algunas cositas en varias películas, hasta que después de ya tener un cierto rodaje y cierta experiencia en escenografía, se me dio la oportunidad de hacer dirección de arte. Había hecho varios unitarios que en esa época se hacían para Venevisión como director de arte, digamos, para coger experiencia y ampliar un poco más la profesión. Y hasta que me salió mi primera dirección de arte, que fue Sucre, de Ali Dávila, que por cierto la vi hace este sábado, la pasaron en el trasnocho, una función especial. Y bueno, a partir de ahí, eso fue en el 93, fue mi primera peli como director de arte, que fue Sucre de Ali Dávila. Y después, a partir de ahí, sí, no he parado, digamos, más o menos con los vaivenes del mercado, digamos, y la economía del país. Ha habido sus bajas, sus altas. Me siento bastante, o sea, creo que he sido bastante afortunado, porque he tenido más o menos trabajo y buenos trabajos. Creo que he participado de las buenas películas que se han hecho en Venezuela. Mira, vamos a hablar de esa película que me comentas del 93, de Sucre, una película de época. ¿Qué vital importancia es el director de arte en la construcción de una película de época?
¿Cómo hiciste para definir eso, para conseguir los colores, es decir, para soñar y ejecutar el lugar en el cual se van a desplazar en el tiempo los personajes? Bueno, sí, o sea, ese es el trabajo, realmente, o sea, darle la imagen a la película, ¿no? O sea, no solamente la escenografía y la ambientación, sino todo, juntar los personajes, cómo se visten y todo el ambiente que rodea a cada personaje y las escenas, ¿no? Ese es el trabajo del director de arte. Yo me acuerdo que para esa película hicimos, bueno, mucha investigación de todo, cómo se veía, y lo que más me preocupó en ese momento, que todo eso lo recordé ahorita porque la volví a ver hace unos días, era que toda la vida de Sucre, él estuvo de guerra en guerra, digamos, ¿no? Y pasaba de una guerra a otra y de una guerra a otra, y pasaba muy poco tiempo, digamos, en paz. Entonces, tener que todas las imágenes a su alrededor, todos los espacios donde él estuviera, se sintieran como medio sucios, digamos, sucios, o sea, que no eran sitios plácidos ni acogedores, sino más bien se sintieran incómodos y bueno, la premisa. Cosas salieron muy bien, otras no tanto, Claro, de tiempo, pero... Una cosa que la telenovela no tiene es ese sentido de desgaste, ¿no? Porque tú ves una telenovela y ves a la protagonista que se levanta con las cejas puestas, con el maquillaje, con la cosa, y esta gente no duerme, no se baña, no tiene... y lo mismo sucede con la escenografía de la telenovela, ¿no? El propio hecho de que se grabe todos los días 2 y 3 capítulos hacía que bueno, que los muebles fueran nuevos, que las casas no tuvieran desgaste, que hasta la casa de los pobres tuviese una nevera y una cocina nueva. No debía pasar lo mismo en el cine, a pesar de la experiencia cinematográfica. Mira, por aquí entiendo que has desarrollado, también trabajaste en la telenovela, trabajaste en una telenovela que a mí me pareció muy curiosa, quizás tuve la oportunidad de verla, La Mujer de Judas. ¿Trabajaste en La Mujer de Judas? ¿Cómo te fue allí? Bien, muy bien, fue una muy buena experiencia. Esa fue mi última novela ahí en Radio Caracas. Yo había hecho 2 anteriormente. Fue una experiencia buenísima. Yo estoy súper contento. Creo que La Mujer de Judas fue un buen final, digamos, de mi etapa novelera. Y quedó chévere. O sea, evidentemente sí hay muchas cosas que uno no, como cineasta, digamos, como más afín a las películas, pues es otro lenguaje, ¿no? Y tienes que trabajar en él. O sea, una vez que lo entiendes y le puedes sacar partido a eso también, ¿no? Tiene muchas ventajas en cuanto a medios que dispones, que en las películas muchas veces no los tienes. En fin, tiene sus cosas buenas. Pues. Yo la disfruté mucho y creo que quedó un buen trabajo. En el año 1999 sale, quizá la grabaste el año antes, este asunto de los rodajes, el trabajo del director de arte es en el rodaje, y por eso uno a veces se confunde con la fecha del estreno, pero aquí veo el estreno de Los Sin Nombre, que posiblemente sea una de las primeras películas de terror de Venezuela, ¿no? Uno de los primeros estructuras de thriller de suspensos venezolanos. Es desde el año 1999 el estreno. Cuéntanos un poco cómo es hacer dirección de arte para una película de terror. Esa película no es venezolana, es española. Esa la hicimos en Barcelona. El director es Balagueró, el de Jaume Balagueró, él es español, catalán. Excelente. Entonces, allí tuviste que viajar a España para hacerla toda, imagino. Yo en ese momento fue un break que hicimos mi familia y yo. Estuvimos viviendo en Barcelona 4 años, del 94 al 98, al 99, perdón, fueron 5 años. Y en esa etapa hice esa película ahí, Los Sin Nombre. Era también mi primera película en Barcelona como director de arte y de terror. Fue una experiencia buenísima también, pero bueno.
Sí, son como géneros, ¿no? Uno tiene que, una vez que agarras el proyecto y desarrollas y ves lo que quieres hacer, si no estás familiarizado con eso, pues lo que tienes que apelar a lo que ya se ha hecho, ¿no? Y si estás claro en cuanto a qué es lo que tiene ese género, qué necesita, qué es lo que le hace bien, digamos, y llevarlo al proyecto en sí, pues es como lo bonito del trabajo también, ¿no? De uno, que cada película y cada historia tiene su enfoque. Trabajaste con el mismo director en un documental, según veo aquí, La Casita Blanca. Eso está en... Sí, pero eso fue un proyecto, la verdad es que yo ni me acuerdo de eso, creo que no recuerdo muy bien. Yo lo vi ahí también, no recuerdo si fue algo que quedó ahí en el aire y no se terminó de hacer o qué. Pero de eso sí no te puedo hablar mucho porque no me acuerdo. Nosotros tuvimos aquí en el programa a Sterpi Charalambidis hace 2 años, una entrevista. Qué mujer tan interesante, sus estudios además universitarios en cine, una mujer muy preparada para hacer cine, y puedo ver que trabajaste en su ópera prima, en Libertador Morales, un superhéroe venezolano, un superhéroe caraqueño. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Yo sí me acuerdo muy bien de esa película, recuerdo, bueno, las oficinas, recuerdo la construcción. ¿Cómo es intentar hacer curaduría del desastre caraqueño urbano? Es decir, cómo un director de arte genera en el medio de una calle donde tiene que pasar el personaje en su motocicleta a toda velocidad, genera un diálogo que sea coherente con las escenas. Bueno, fíjate que Sterpi fue mi primera película con Sterpi también, y con La Villa del Cine, que estaba como empezando, tenía pocos años, producida por La Villa del Cine. Fue chévere, o sea, ahí partimos la base de que era una comedia dramática o un drama con tono de comedia bien interesante, y era combinar un poco esas cosas, ¿no? Los colores y la ambientación, que tuviera realidad, pero también no fuera tan naturalista, sino que tuviera un toquecito de ¿cómo se llama? De color, unos toques de color ahí que le hicieran sentir más agradable, más vistosa, digamos. Bueno, podríamos entonces hablar de años después. Por aquí veo Tres Bellezas, que también tuvimos a Carlos Caridad en este programa. Hemos hecho una muy buena entrevista a Carlos Caridad, la recomendamos a quienes nos escuchan. Pero antes de que nos hable de Las Tres Bellezas, vamos a hacer una pausa solo de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y a la vuelta nos hablas de cómo fue tu experiencia con Carlos Caridad y esa película que habla sobre el mundo de las mises venezolanas y de cómo eso influye en los patrones de belleza de las jóvenes. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el director de arte cinematográfico, Matías Ticas, quien naciera en Uruguay por allá por el año 1966, pero desde 1988 está en Venezuela contribuyendo a la construcción de la cinematografía nacional. Es un hombre que le ha puesto color, que le ha puesto tinta, forma, y que ha dibujado la escenografía de varias películas de nuestro hacer contemporáneo, y que ha sido testigo, porque al estar allí en el rodaje, al construir esas escenografías, bueno, eres testigo tanto de actores como de la actitud de los directores, como, bueno, de todo el mundo. Es una especie, el director de arte, de obrero con guante de seda. ¿Podría ser algo así? Bueno, sí, digamos que cada uno tiene su estilo, su forma de ser. Hay unos que somos más obreros, otros son más
Guantes de Seda. Lo importante del director de arte, sea como sea realmente, es que sepa armar un buen equipo y sepa manejarlo, ¿no? Sepa sacarle provecho al equipo y a todas las herramientas que le pueda dar la producción. Pero tener un equipo de gente creativa y que te ayuda es súper importante, ¿no? Entonces yo suelo ser más obrero que guante de seda, por mi estilo, por mi forma de ser, pero sin olvidarme también de lo sutil de la seda, ¿no? Tres bellezas de Carlos Caridad Montero. Esa película tiene sus cualidades, digamos, tiene su crítica a lo venezolano. ¿En qué manera contribuiste, Matías? ¿Cómo configuraste esa película que tiene mucho que ver con un diálogo con el lugar donde se encuentran esas mujeres también, ¿no? Porque las mujeres son definidas por sus estancias, casi. Por sus estancias, por el lugar donde se mueven, ¿no? Es decir, el cuarto de la niña, la madre, todo eso define un poco el personaje. Sí, o sea, evidentemente es como el trabajo de nosotros es ese, ¿no? De darle ambientes que refuercen a los personajes, que ayuden a crearlos y a darles características o sus cualidades, ¿no? Aparte de lo que pueda del actor, que es como fundamental, pero todo lo que le rodea, tanto su vestuario, maquillaje, peinado, como todo el ambiente donde se mueve, es lo que le va a dar la característica, ¿no? Y ese es el trabajo de uno. Tres Bellezas, yo la recuerdo con mucho cariño, creo que quedó muy linda. Trabajamos unos colores bien interesantes, y bueno, y fue fotografiada muy bien por Alexandra, ¿no? Que es como hace que el trabajo de uno, el fotógrafo es el que hace que el trabajo de uno luzca o no luzca, dependiendo. Mira, hay una película que yo vi y que de algún modo me hizo ver que existía una cinematografía venezolana inexplorada, que es aquella excelente película de Lorenzo Vigas, Desde Allá. Puedo ver que trabajas también la dirección de arte con Lorenzo Vigas. ¿Qué tal Lorenzo Vigas, el director, como jefe o como socio en ese proyecto artístico? Bueno, muy bien, chévere. O sea, me parece que es un grandísimo director. Él tenía muy claro lo que quería en cuanto a su historia, lo que quería contar, en el rodaje súper preciso y exigente con los actores. Ahí creo que también se hizo un trabajo muy chévere de ambientación, de crearles el entorno de los personajes, mucho más natural y dramático, ¿no? que Tres Bellezas o Libertador o todas esas. Pero muchos interiores también en esta película, en la de Lorenzo Vigas. Sí, cómo no. Es una película muy, digamos, concentrada, ¿no? Donde los dos personajes principales tienen mucha importancia. ¿Cómo se llama? La psiquis de ellos, lo que los envuelve, lo que los lleva a hacer las cosas que hacen. Y creo que trabajamos los colores y toda la tonalidad y toda la ambientación muy enfocada en eso y nos ayudó mucho. El cine como tal es como una conjunción de mentes y gente creativa, ¿no? Donde si consigues juntar a varios bien enfocados en el proyecto, pues se consiguen cosas muy, muy lindas. Ahora sí, El Amparo, que estuvimos conversando sobre ella al principio, muchos más exteriores. Cuéntanos de esa película, que además es un hito de denuncia, ¿no? Es una película, a mi modo de ver, que rescata un poco la tradición de Chalbó, que se hace, que se conecta con ese cine de los años 70, pero que no deja de ser una nueva forma de ver el cine venezolano. Sí, esa fue una experiencia muy chévere también. Robert él trabajó muchísimo con los actores, que
les hizo una inversión de varios meses en el pueblo para que ellos se familiarizaran, realmente ¿cómo se diría? Se convirtieran en el pueblo, ¿no? En la gente de allá, no fueran actores puestos en lugares así, sino que realmente se sintieran de allá. Y esa inmersión que hicieron ellos la aprovechamos nosotros también para estar ahí y ver cómo le sacábamos el provecho a las cosas que habían ahí y a todo lo que se sentía ahí, para que todo lo que les quisiéramos. Básicamente construimos la comisaría, que fue lo que más se intervino, bueno, para ayudar a la película, todo ese ambiente de allá. Esas pelis son buenos ejemplos, buenas películas, me traen buenos recuerdos también. Mira, muy bien. Con Miguel Ferrari tengo una duda. ¿Trabajaste en La Noche de las Dos Lunas, según puedo leer aquí? Pero sí, no sé si también trabajaste en Azul no tan rosa. No, Azul no tan rosa no. Dice La Noche de las Dos Lunas de Miguel. La Noche de las Dos Lunas es una película muy compleja de Miguel. Es decir, si Azul no tan rosa tiene una estructura lineal de principio a fin y es algo cómica, La Noche de las Dos Lunas diluye la comicidad en el medio de una metáfora compleja. Quizás no la recibieron con la misma gracia con la que se recibió el Azul no tan rosa, pero a mí me parece una excelente película. Y allí, evidentemente, los colores, las casas llenas de cosas, es decir, los detalles, ahí hay una mano experta de un director de arte. ¿Puedes hablarnos de cómo, y además háblanos, si puedes, un poco de Miguel Ferrari, que me parece uno de los directores más interesantes contemporáneos de Venezuela? Bueno, Miguel me llamó para hacer esta peli y me encantó el guión, me pareció muy chévere. Después estuvimos hablando de la propuesta que él quería, que me pareció muy, muy, muy interesante. Miguel trabaja muchísimo, o sea, estudia mucho todo, es de los que se hacen sus storyboards y sus planos, y tiene a todo el mundo bien, quiere que todo el mundo esté muy, muy informado y bien claro de lo que está haciendo, entonces se trabaja muy bien con él. Y en el rodaje él se enfoca en los actores, por supuesto, y deja que todo lo demás vaya fluyendo con un trabajo de pre que se hizo bastante grande. Entonces, sí, fue una película bien bonita también en ese sentido de que la pudimos disfrutar ambientando todos los espacios de ellos y sobre todo contrastando los dos personajes femeninos, ¿no? Los dos ambientes y las dos características de esos dos personajes que después se encuentran en el parto. Mira, cuando Miguel quiso hacer esa película, ¿se sentó contigo antes que con los actores o ya tenía los actores? Pero me refiero, ¿se sienta con el director de arte a soñar, el director de la película, a darte indicaciones? ¿Ya tiene cosas escritas? ¿Tiene algunas cosas que quiere poner en la película? ¿Cómo es ese proceso de compartir la creación de los espacios? Bueno, depende mucho del director. Hay directores que son muy creativos, artísticos, digamos, que tienen claro los espacios donde quieren que pasen las cosas, cómo deberían verse, y te muestran referencias, o cuando ellos desarrollaron el proyecto ya tienen una visual bastante grande de cómo deberían ser. Y hay otros que no, que realmente ellos se enfocan en el trabajo de los actores y en las escenas como tal, y dejan un poquito que uno proponga y haga lo que quiera, básicamente, ¿no? Evidentemente siempre hay conversaciones previas, ellos te dicen qué esperan de la película, cómo esperan que se vea, y uno va también averiguando y escarbando y proponiendo. Entonces así uno va creando un poco el ambiente, ¿no?, que quiere lograr en esa película. Depende de cada director la manera de trabajar en eso, ¿no? Miguel sí tenía muy claro muchas cosas, él me habló de referencias, me mostró muchas imágenes, y después en cada escena como tal, él la iba describiendo, entonces veíamos qué era lo que necesitaba que hubiera en el set para esas escenas, que era importante, qué era lo que debía verse y todo eso, ¿no?
Mira, pero cada director tiene su manera de trabajar y uno tiene que sacarle provecho a eso. Vi que ganaste el premio como mejor dirección de arte con la película Especial del año 2020. Háblanos un poco de esa película y háblanos de Ignacio Márquez, su director. Bueno, Ignacio lo conozco desde hace muchos años, cuando actuaba, porque él es actor, director de teatro y director de cine. Y eso. Lo conocí en una película de Mariana Rondón, Postales de Leningrado, y desde ahí nos venimos conociendo y viendo. Cuando él me trajo esa película Especial me encantó, me pareció buenísima el guión, la historia y todo, y se dio la oportunidad de construir la casa de ellos en un sitio muy interesante, muy bonito, y creo que nos ayudó mucho a construir esa ambientación, que es como el foco principal de la película, ¿no? La casa del papá y el chamo. Vamos a hacer una pausa, Matías. Al regreso nos hablas de la premiación y de lo que sientes al respecto, y entramos de una vez en tu colaboración con José Antonio Varela, porque trabajaste en Un Cupido sin puntería, la película anterior de José, y ahora en Julia tiene Sugar, que ya es nuestro último segmento, y hablaremos de la película que se estrena pronto. Son 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Esta noche hemos estado conversando con Matías Ticas, director de arte, esta profesión del mundo del cine. El cine, como ustedes sabrán, es una especie de orquesta sinfónica. Tiene muchísimos instrumentos. De este lado están los instrumentos de viento, de este lado están las cuerdas, de este lado están las percusiones. Y bueno, uno de los cuerpos de esa orquesta es la dirección de arte. Una película sin dirección de arte o con mala dirección de arte, bueno, está condenada, lamentándolo mucho, al fracaso, porque si bien los actores son el rostro de la película, en un mal escenario, con un mal escenógrafo, con una mala iluminación y finalmente con todo lo que compone la dirección de arte, termina fracasando y termina convirtiéndose en una mala actuación, o la actuación se ve afectada. Matías, recibiste ese premio, el Premio Nacional de Cine, ¿no? El premio que da el Festival de Cine Venezolano, por el Amparo. ¿Cómo ves el mundo del cine venezolano a partir de eso, ¿no? Es decir, ¿tú sientes que hay incentivos para los creadores cinematográficos, para la gente que se dedica a hacer cine, que ha dedicado, bueno, como tú, que has dedicado 40 años al mundo del cine? Oye, yo creo que no hay suficientes incentivos. Todos los que estamos en el cine, todos, y en todas las áreas, hacemos cine porque no sabemos hacer otra cosa, porque nos encanta, estamos enamorados y es lo que queremos hacer. Y hay como una devoción, enamoramiento, que va más allá de los incentivos económicos o de cualquier otro tipo, ¿no? Yo creo que aquí le falta todavía. Venezuela ha tenido ciclos buenos, malos. Ahora estamos en uno, yo creo que empezando a repuntar un poquito después de una época bastante mala. Evidentemente todo el ambiente social y económico nos afecta mucho. Hacer cine no es barato, digamos, pero bueno, por suerte ahora es más o menos factible o es posible hacerlo sin grandes gastos como antes. Pero sí, no, yo creo que no, así como, no sé. No te preocupes, no te preocupes. Personal que retribuciones de otro tipo, ¿no? Mira, trabajaste en películas que disfruté mucho, como Pelo Malo. Me parece una obra
maestra, Pelo Malo de principio a fin. Es una obra, uno no puede decir perfecto porque siempre hay cosas pero es de lo mejor que se ha hecho en los últimos 20 años en el cine, los últimos 10 años, y muy merecido el reconocimiento internacional de esa película. La casa de la abuela, yo imagino el trabajo para hacer ese apartamento, para decorarlo, para construir la personalidad de esa señora. Tuvo que haber sido tu responsabilidad, y lo ato, bueno, con otras películas de esto que hemos estado conversando. ¿Cómo te fue en Pelo Malo? ¿Cómo te sentiste? Rápidamente, para que entremos con las películas de... Bien, no, me encantó esa película, me parece que fue... Yo estoy muy contento con el trabajo que hice, pero muy contento con la película en sí. O sea, creo que fue una película excelente, de las que a mí más me gustan, de las que yo he hecho como película. No, fue buenísimo. O sea, realmente fue un gran trabajo. Evidentemente todos los trabajos tienen sus problemas y sus cosas que hay que enfrentar y tratar de enfocar, y es importante que no se note en la película. Es también como un plus que uno tiene que poner para que todos los problemas que hayan no se resientan en la película, ¿no? Y bueno. Mira, no he visto La Sombra del Catire, donde también trabajaste. Tengo esa deuda, debería buscarla, no sé dónde verla realmente, pero... Yo espero que la estrenen aquí, realmente. Ojalá se estrene este año o pronto. Se estrenó en el festival de ahorita en Polonia, que ganó. Se estrenó el año pasado, ¿no? Sí, 2023 nos dice la fecha aquí. Ahora, entremos en materia y hablemos un poquito de la película que se va a estrenar recién. Es decir, trabajaste con José Antonio Varela, el director de esta película, en Un Cupido sin Puntería, que fue una película rodada en pandemia. ¿Fue más difícil hacer dirección de arte en pandemia o las artes y la experiencia te permitieron hacerlo normalmente? No, era ya, digamos que era la época en que se estaba empezando ya no era tan estricto todo, no, salvo cuidarnos todos y tratar de de que no haya ningún afectado, pero no hubo ningún problema por eso, para nada. Ambas películas, Un Cupido sin Puntería y Julia tiene Sugar, son comedias. ¿Cómo ponerle ese acento a la comedia desde la dirección de arte? ¿Cómo hacer que lo dramático no sea tan dramático y que quizá alguien entienda solamente con los colores que están alrededor que hay una escena que es graciosa? Es decir, ¿cómo contribuye el director de arte a eso? Bueno, esos son como... O sea, son películas muy de género, entonces géneros tienen sus ¿cómo se dice? Sus estereotipos, ¿cómo se llama? Sí, estereotipos, creo que ideas ya preconcebidas que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? De ver tanto cine de ese tipo. Entonces es un poco quedarte con lo que sabes que funciona, que está bien, que es parte del género. No inventar nada raro para no sacar a nada de la historia, ¿no? En Cupido fue muy lindo hacerlo porque era básicamente tenía muy pocas locaciones, o sea, era la casa principal y el lugar de trabajo eran como los dos únicos sitios donde pasaba casi toda la película, entonces nos enfocamos y pusimos todos los esfuerzos de producción ahí. Y creo que quedó muy linda peli. En Sugar sí, en Julia ya tiene un poco más de producción, digamos, tiene lugares mucho más vistosos. Mucho más elegante, mucho más, digamos que tenía que ver... ¿Me oyes? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, tenía que verse las dos diferencias sociales, ¿no? Entre los dos personajes principales.
Mira, ¿y en qué estás trabajando ahorita? O antes de terminar con José Antonio, ¿cómo es José Antonio como director, como director de cine? Oye, él es muy relajado, muy chévere, muy tranquilo, sabe lo que quiere y lo que está buscando. Le gusta trabajar así, como sin sobresaltos, tener claro lo que se va a rodar, llegar al set con todo ya en su sitio, dar el tiempo necesario para que todas las cosas estén. Son películas chiquitas también, digamos, de alguna manera, ¿no? No son grandes producciones ni complicadas. Y lo hace buscando eso, ¿no? Que un rodaje cómodo y tranquilo y que se cumplan los objetivos de lo que él quiere, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahorita? No sé con qué director estás trabajando en este momento, qué retos. En este momento tengo 2 proyectos con José Antonio. Él va a dirigir una película dentro de poco. No es una comedia romántica, es lo único. Menos mal. Pero no es una comedia romántica. Y después otra con Ignacio Márquez, de Especial, que también produce José Antonio. Son mis 2 proyectos ahorita este año. ¿Cómo ves el cine venezolano? Mira, recién veo a mi querida Patricia Ortega nominada con Mamacruz. ¿Tú la conoces? ¿Conoces el trabajo de Patricia? Conozco el trabajo que hizo aquí antes de irse a España, sí. Me gustaron vi 2 películas de ella. La primera, ¿cómo se llamaba? Yo Imposible. Y El Regreso. No. Ajá, esa me pareció linda peli. Y Yo Imposible me pareció muy buena también, me gustó mucho. Bastante curioso los planos allí. El cine que hace. ¿Cómo ves el cine venezolano para finalizar? Ya dándole una vuelta, ¿tú crees que haya la oportunidad de retomar la industria de la producción audiovisual? Porque en algún momento fuimos una industria de producción de telenovelas y de productos para televisión, tú mismo lo comentaste. Se hacían aquí los grandes comerciales que se iban a pasar en la televisión de toda Latinoamérica, de toda la hispana. ¿Crees que haya la posibilidad, tenemos el talento o estamos destinados, a ser segundos frente a industrias más grandes como la colombiana, que está en boga, o como la industria de Miami, que se ha convertido en la capital audiovisual del español? Oye, no lo sé, la verdad. Me encantaría que sí, decirte que sí, que creo. O sea, el talento sí está, porque de hecho el talento nuestro está en Colombia, en Miami, en México, en Argentina. No está aquí ahorita, aquí nos quedamos pocos, pero hay gente nueva empezando, gente talentosa. Hay bastante gente talentosa, joven, tratando de hacer cosas. No está fácil, pero bueno, yo siento que ahorita hay un recomienzo otra vez. Esperemos que siga creciendo, pues. Esperemos que siga creciendo, porque lo importante es hacer, y de ahí saldrán cosas buenas. Se estrena este 14 de febrero la película. Claro, ¿tú ya la viste? ¿Tuviste la oportunidad de verla o la vas a ver en el estreno? La vi en una salita hace poco, hace un par de semanas. Hay cierto anonimato con el director de arte. Tú puedes estar sentado ahí en el estreno y ver todo lo que hiciste, y la gente, aplaude al director, aplaude a veces ni siquiera al director, sino nada más a los actores. Pero, ¿qué se siente acercarse al estreno de una película? ¿Hay cierto miedo o vas con el placer del deber cumplido? Yo voy con el placer del deber cumplido, la verdad. Más esta que ya la vi. Evidentemente, si no lo hubiese visto, pues tendría la curiosidad de ver cómo quedó, pero ya uno en el rodaje más o menos intuye, ¿no? Cómo van las cosas y lo que está quedando bien o puede no quedar tan bien. Y después con la edición se termina de pulir todo eso, ¿no? Ya depende del editor que las cosas fluyan mejor o peor. Matías, con esto cerramos. Agradecido de verdad por tu tiempo, por tu sabiduría, porque nos dieras la oportunidad de explorar un poco tus anécdotas, y de verdad
te agradezco lo que haces por el cine venezolano, que sé que lo haces con pasión, porque en las películas se nota, en esas películas geniales que he disfrutado una tras otra. Gracias por todo. Un mensaje para el cierre, para las personas que van a tener la oportunidad, no todos evidentemente, porque este circuito es muy grande, son 23 emisoras. En Apure no hay salas de cine, en Amazonas no hay salas de cine, en Tucupitas no hay salas de cine, pero bueno, en Ciudad Bolívar sí tenemos, en Barquisimeto, en Mérida, en Anzoátegui hay salas de cine. Es decir, si hay, en la mitad del circuito tenemos salas de cine y tenemos la oportunidad de que la gente se acerque a ver esta película. ¿Algún mensaje para que la vean? Bueno, es importante que vayan al cine, que vean. Esta película es entretenida, es divertida, es para pasar un buen rato en familia, pasarla bien. Creo que se han hecho últimamente algunas comedias románticas aquí en Venezuela que son lindas de ver, de disfrutar, donde uno puede sentirse muy a gusto y identificado con los personajes porque son como nosotros, venezolanos. Así que hay que ir a verlo, hay que verla y disfrutarla. Escuchamos entonces la voz de Matías Ticas, director de arte del cine venezolano. Nosotros agradecidos por la audiencia de todos ustedes, por estar allí todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace de lunes a viernes, como ustedes lo saben, y solamente me resta pedirles que por favor sean felices, lean poesía. Gracias por estar allí.